Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, vamos a empezar. Buenos días. Bien, el tema de hoy día corresponde a habilidad verbal, razonamiento. Entonces vamos con los ejercicios. Bien, hay que tener cuidado en el enunciado, en el significado de las palabras y en poder reconocerlos cada uno. Ejercicio 1 de habilidad verbal tenemos: identifica y marca el significado de las palabras destacadas en las oraciones. En la primera oración tenemos: la piratería es un negocio que mueve millones. Bien, entonces ahí tenemos que identificar cuál es la respuesta. Antigua táctica de apresamiento que se usa en nuestros días. Robo y presea que hace el pirata luego de una contienda. Comercialización de un bien falsificado. Robo, destrucción de los bienes de alguien, conjunto de piratas. Entonces, ahí la respuesta hoy en día: la piratería se entiende no como el robo y destrucción de bienes de alguien. ¿Bien? Piratear es copiar y vender por una empresa o por una firma. Entonces la respuesta correcta es D, robo y destrucción de los bienes de alguien. Esa es la piratería. Antiguamente el pirata, ¿qué hacía? Robaba también, robaba, atacaba y se aprovechaba de los bienes de alguien. ¿Bien? Entonces hasta el siglo XVII estuvieron presentes los piratas, ¿no? Mayormente estaban en el contexto de la navegación marítima. Bien, veamos acá. La carroza y la elegancia ejercieron una extraña fascinación en él. Entonces, fascinación. Entonces, sentimiento de pena que sacuda el ánimo de una persona. Cambio de las características, la esencia de la forma de una cosa. Bien. Impresión o emoción que produce un acontecimiento importante o novedoso. Pérdida de esperanza o de ilusión. Atracción irresistible que siente una persona por algo. Buenos días. Buenos días. Bien, entonces, cuando dice la carroza y la elegancia ejercieron una extraña fascinación en él. Entonces, la respuesta es ahí. La respuesta es atracción irresistible que siente una persona por algo. En este caso, ese algo era la carroza, ¿no? Y la elegancia, ¿no? Y que era una especie de fascinación. Entonces, la respuesta ahí es la E. Marcamos la E. Ejercicio 12. Relaciona el verbo pillar con su significado según el contexto. Marca la alternativa correcta. Pillar es del verbo de pillar. Pillar es robar. Me pillé el dedo con la puerta. Corre, que te pilla el toro. Dime, me pillas de buen ánimo. Alcanzar o atropellar embistiendo, o coger o hallar o encontrar a alguien en determinada situación, temple, etc. Aprisionar con daño o algo a alguien. Entonces, tenemos ahí un OA, por ejemplo, desarrollamos: me pillé el dedo con la puerta, alcanzar a alguien, atropellar embistiendo, ¿no? So, llámese, por ejemplo, de coger, hallar o encontrar a alguien en determinada situación, temple, etc. Y luego tenemos ahí, dime, me pillas de buen ánimo. Entonces la respuesta correcta es relacionar las proposiciones, los tres enunciados de letra en romanos, con una de las alternativas. Bien, entonces vamos a ver acá. Dice,
Y a ver, uno con, con la propuesta, me pillé el dedo con la puerta. No, entonces ahí no es lo correcto. Entonces ahí tiene uno con A, uno con C, a ver, uno aprisionar con daño o algo a alguien. Bien, tenemos ahí uno con C, a ver, tenemos aprisionar, uno con B, corre que te pilla el toro. Entonces la respuesta adecuada para eso corresponde al 1A, 2C y 3 y 2B. A ver, 1A, ya tenemos 1A, alcanzar a atropellar embistiendo. Ya, bueno. 2C, corre Mi que te pilla el profesor, toro. sería la E porque, profesor, A ver, sería la E te porque, escucho. profesor, sería la E porque alcanzar o atropellar invirtiendo suena igual que la, la 3, Exacto, o muy no bien. digo la 2, la 2, Dos, ya, dos, la A con el 2. ya. Entonces tenemos ahí 1C, 2A, 3B, ¿sí? Sí, profesor. Ya, sí, a ver, vamos analizando, a ver. 2A, tenemos corre que te pilla el toro, entonces 2 con A, alcanzar o atropellar en bici, correcto. 3B, 3B, dime, me pillas de buen ánimo, entonces con 3B, coger, hallar o encontrar a alguien de determinada situación. Muy bien, su nombre, Nicolás Padilla, muy bien, Padilla, muy bien, está Linares. atento a la clase, muy bien. Pasemos al 3, entonces la respuesta es la E. Identifica y marca el significado de la palabra destacada según el contexto. Dice, además del español, que es la primera lengua alóctona por excelencia, existen otras lenguas originarias del Perú, habladas actualmente como o resultado de procesos migratorios. ¿Qué quiere decir alóctono? Alóctono es que acepta características de un escenario con otro escenario. Por ejemplo, algunas palabras en el castellano de España suena como Z, como también del cusqueño, o algunos términos, por ejemplo, son más alargados en la entonación. Entonces, alóctono quiere decir la combinación de un escenario con otro escenario. Bien, pero es la misma lengua, solo en la entonación varía. Por eso dice, además del español, que es la primera lengua alóctona por excelencia, existen otras lenguas originarias del Perú, habladas actualmente como o resultado de procesos migratorios. ¿Bien? Migratorios es el tránsito de personas. ¿Bien? Son ajenas al Perú, son propias de un lugar, en este caso del Perú, habladas por una minoría, su origen se debe a alguna persona o cosa, son novedosas pues son habladas por extranjeros. Entonces el enunciado es, además del español, además, que es la primera lengua alóctona por excelencia, existen otras lenguas originarias del Perú, habladas actualmente como un resultado de procesos migratorios. Entonces acá buscamos originar, el término originarios. Son ajenas al Perú, son propias de un lugar, en este no habladas por una minoría, su origen se debe a alguna persona o cosa, son novedosas, pues son habladas por extranjeros. La próxima origen sería su origen. ¿Cuál sería la B? ¿Cuál? La B. Pregunta. B. Son propias de un lugar, en este caso del Perú. Muy bien, de originario. Muy bien. Entonces la respuesta es B. Muy bien. Nombre, Luz María Largo. Alarco. Muy bien. 4. Discrimina y marca la alternativa que presente el par de palabras antónimas. Parco, escueto. Bueno, parco es breve, corto y también escueto es breve, corto. A ver, engreído y vanidoso. Acá va antónimo. Engreído, vanidoso, no son lo correcto ahí. Sombrío, lúgubre. Sombrío y lúgubre son sinónimos. Solar, cerner, bueno, relativo, fatuo, modesto. Entonces, que no dice acá, discrimina y marca la alternativa que presente el par de palabras antónimas. Antónimas. A ver, vamos a ver.
Eh, entre parco y escueto más dan a sinónimos, engreído y vanidoso, también más a sinónimos, sombrío, lúgubre, ambos también son sinónimos, solar, cerner, ahí, fatuo y modesto. Entonces acá el más adecuado es solar y cerner. Ya, solar es un escenario, ¿no? Del ambiente de la casa y cerner corresponde a la parte inferior de aquello, ¿no? Mayormente el solar está en la parte de encima, donde caiga un espacio libre o caigan rayos solares y cerner es la parte de abajo, ¿bien? Entonces la respuesta es D. 5. Reconoce y marca la palabra cuyo significado es diferente al de los demás. Culto, veneración, devoción. Culto, veneración, devoción, fervor, sentimiento. Entonces, a una deidad, por ejemplo, a un santo, culto, veneración a un santo, devoción a un santo, fervor a un santo, sentimiento. El sentimiento no siempre va a ser a Dios o a un santo. Entonces, la palabra que es diferente al de los demás, solo similar, es sentimiento. Por ejemplo, puede haber sentimiento a una persona, a una obra artística, a un trabajo, a una prenda, que sea un libro, pero en cambio culto, veneración, devoción y fervor es a un santo, a Dios, etc. Entonces, sentimiento es la respuesta ahí en las 5. 6. Analiza y marca la alternativa que presente el sinónimo de vademecum. ¿Qué es un vademecum? Vademecum es una especie de diccionario, es una especie de vocabulario. ¿Bien? Vademecum es una especie de diccionario o vocabulario. ¿Bien? Por ejemplo, el vademecum médico. El médico que se olvida de poner el nombre de un producto farmacéutico para poder recetar, abre su diccionario, que es el vademecum médico, y ahí encuentra las indicaciones del producto, ventajas, desventajas, contraindicaciones, indicaciones, profilaxis. Bien, entonces tenemos ahí. Analiza y marca la alternativa que presente el sinónimo de vademecum. Ya expliqué qué cosa es vademecum: fórmula, remedio, jarabe, breviario, postrero. Entonces, vademecum es breviario, viene de breve, breve que resulta útil en manejo de palabras. Bien, no es ni fórmula ni remedio, entonces más próximo es breviario. 7. Selecciona y marca los factores del proceso de lectura. Lector, proceso, acto, texto, actividad, habilidad, actividad, lectura, etapa, lector, actividad, texto, unidad, texto, habilidad. Entonces, en un proceso lector, ¿qué podemos ver primero? Los elementos, ¿no? Entonces, el lector, proceso, acto. El texto, actividad, habilidad. ¿Bien? Entonces, actividad, lectura, etapa, lector, actividad, texto, unidad, texto, habilidad. Entonces, la más próxima corresponde al lector, el proceso y el acto mismo en sí. ¿El lector a qué hace? Es al texto, se sobreentiende que es al texto. Entonces, la más próxima es la A. 8. Encierra en un círculo alternativa que contiene la palabra sinónima correspondiente a las palabras subrayadas. Aquel juez fue sancionado por desacato. La palabra desacato significa desobediencia, no cumplimiento, arbitrariedad, desleal, insubordinación, modoso, pusilánime. Entonces, la respuesta será insubordinación, no hacer caso, ¿no? Entonces, desacato, no aceptar la orden. Acá, no deben arrugarse frente a los problemas. La palabra arrugarse, a ver, amilanarse, arriesgarse, arrobarse, arrojarse y arrojarse. Entonces, ¿qué nos dicen? La alternativa que contiene la palabra sinónimo. Entonces, arrugarse será amilanarse. Amilanarse quiere decir acobardarse. Cuando dice arrobarse también está en sentido figurativo. En sí uno no se arruga, sino se está acobardando. Entonces, sinónimo de acobardarse es amilanarse. La respuesta ahí es A. Durán dilapidó toda su fortuna.
Dilapidó es gastar, menospreciar, botar, derrochar tu dinero, tu fortuna. Entonces busquemos un sinónimo. Gastó, ahorró, derrochó, invirtió, perdió. Entonces acá es derrochó. En cambio, gasto puede ser positivo, ¿no? Justo, pero derrochó ya es el menosprecio de una cantidad de dinero, de la fortuna. Se deben patrocinar las actividades culturales. Entonces, patrocinar significa apadrinar, apoyar, ¿no? Promocionar. Entonces, proteger, publicar, enseñar, auspiciar, facilitar. Acá, patrocinar será auspiciar. Auspiciar será la respuesta. Bien, entonces vamos a la construcción de oraciones con los términos. Vamos a utilizar la palabra piratería. La piratería de libros, tomamos apunte de las oraciones, la piratería de libros corresponde a una acción ilegal, a una acción ilegal. Otra oración. Conocer las costumbres coloniales, conocer las costumbres coloniales es una fascinación. Conocer las costumbres coloniales es una fascinación. Otra oración. A ver, con otra. Originarios. En el siglo XVI existía un promedio de 100 lenguas originarias en el Perú. En el siglo XVI existían unas 100 lenguas originarias en el Perú. Por ejemplo, explico eso, ¿no? Cuando Francisco Pizarro llega al escenario del Perú, habían como 100 lenguas originarias. Y con el correr del tiempo esas lenguas fueron desapareciendo paralelamente con la desaparición de sus habitantes, de ese grupo étnico. Por ejemplo, la lengua de los chimúes, el chimuc, esa lengua ya nadie lo habla. Hace 20 años hablaban 4 personas nada más. Hoy en día esas 4 personas murieron y esa lengua definitivamente desapareció, ¿no? Definitivamente desapareció. En América, en el siglo XVI, habían más de 900 lenguas. Hoy en día no pasan más de 150 lenguas. ¿Bien? Entonces, en el mundo antiguo, habían más de 10.000 lenguas. Hoy en día ya no hay más de 10.000 lenguas. Creo, pasarán a 200 a 300 lenguas en el mundo. O quizás 500, exagerando. Bien, vamos a construir otra oración con la palabra, a ver, sombrío. Recibió la noticia sobre un familiar enfermo. La oración dice, recibió la noticia sobre un familiar enfermo y se puso sombrío. Y se puso sombrío. La siguiente oración. La veneración al Señor de los Milagros, la veneración al Señor de los Milagros acoge a unos 7 a 8 millones de personas. Acoge a unas 7 a 8 millones de personas. Para los ejercicios matemáticos, existe un vademecum de fórmulas. Existe un vademecum de fórmulas. Subrayo fórmulas.
En la siguiente, en un procesamiento de lectura, en un procesamiento de lectura, en un procesamiento de lectura, se puede observar la participación de elementos. La participación de elementos. Bien. La oración. El hijo pródigo dilapidó. El hijo pródigo dilapidó su fortuna. El hijo pródigo dilapidó su fortuna. Otra, muchas obras artísticas o eventos, muchas obras artísticas o eventos son patrocinados. Muchas obras artísticas o eventos son patrocinados por instituciones culturales. Instituciones culturales. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la teoría de la argumentación, porque ya en las próximas clases vamos a ingresar a este entrenamiento de lo que es el ámbito de la argumentación. Entonces voy a dar como recapitulación a lo que había hablado sobre la argumentación. Entonces, vamos a visualizar en una diapositiva la teoría básicamente. Entonces, podemos ahí visualizar. ¿Sí? Visualizamos la diapositiva de la argumentación, ¿sí? Sí, profesor. Padilla, ya, muy bien. Entonces, como la argumentación va a ser un concurso en octubre, entonces ahora voy a dar la teoría y entonces a partir de la próxima y a cada uno con su tema, en 5 o 10 minutos argumenta para buscar la destreza y también dar las sugerencias respectivas. ¿Qué es argumentar? Argumentar es dar razones o argumentos en favor o en contra de algo. ¿Bien? ¿Qué más? La argumentación, tipo de discurso en el que se defiende una idea o una opinión aportando las razones que la justifican. ¿Bien? A eso se llama enunciados o tesis. ¿Bien? Finalidad de la argumentación. ¿Para qué es la argumentación? La argumentación tiene doble objetivo o doble propósito. 1. Comunicar una idea u opinión al receptor. 2. Convencerlo para que acepte nuestro punto de vista como verdadero y se adhiera a él, para que adopte una determinada actitud, para que tome una decisión, para que ejecute una acción. ¿Sí? ¿Qué más sobre la argumentación? Ejemplo de textos argumentativos. En una argumentación podemos encontrar en una editorial periodística, en un editorial periodístico, un discurso político, un anuncio publicitario, una reclamación. También los encontramos en coloquios, debates, tertulias e incluso en las charlas o monsergas de padres y profesores a los jóvenes. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una tertulia? Tertulia es una conversación de gente que está preparada en un tema para aclarar o para ampliar sus conocimientos. Y las monserjas son las conversaciones de padres y profesores y jóvenes. ¿Bien? ¿Qué más? La argumentación puede estar sujeto el objeto tema, la tesis o opinión, o los argumentos o razones a estos tres aspectos. El objeto o tema sobre el que se argumenta. ¿De qué se va a argumentar? Por ejemplo, en el ejemplo que les hacía a ustedes en las sesiones anteriores,
¿Por qué el Perú es un país rico en recursos naturales y existe pobreza, ¿no? O arreglando esa sintaxis podemos ver la riqueza de recursos naturales del Perú no justifica su condición actual. Bueno, hay varias formas de enunciar. ¿Bien? Toda afirmación, todo enunciado es una tesis. Ojo que la tesis es un documento de investigación para titularse en la universidad. No, eso no hablo, sino toda tesis es un enunciado o afirmación. Yo digo simplemente, el Perú es un país rico en recursos naturales, es una tesis. Y tengo que argumentar por qué, con qué. Veamos acá. Vuelvo a la diapositiva anterior. Los argumentos o razones que aporta el emisor para defender la tesis. O en este caso, por ejemplo, le digo, ¿no? El Perú es un país rico en recursos naturales. O el Perú es un país rico en recursos o en la variedad climatológica. Entonces, ahí yo demuestro, ¿no?, las razones. Veamos qué más. Estructura de los textos argumentativos. Un texto argumentativo, ¿no?, o el argumento sobre cualquier tema va a pasar por tres partes. Primero es introducción. La introducción es la parte primera en la que se presenta el objeto de la argumentación y se exponen los hechos fundamentales del problema. ¿Bien? Entonces es la primera parte que se va a enunciar sobre la argumentación, o llamado también presentación o introducción. Entonces, frente a eso, es importante tener en cuenta, la primera parte es introducción o presentación. Luego, la segunda parte es el cuerpo de la argumentación. Es la parte central del texto y está compuesta por todas las razones o argumentos que justifican la tesis y con las que se pretende convencer al receptor. Puede incluir argumentos de refutación de opiniones alternativas contrarias a la que se defiende. Entonces, alguna argumentación, algunos casos de argumentación puede ser contraargumentado. Por ejemplo, no todos. Por ejemplo, si yo digo en la tesis, el Perú tiene 3 regiones naturales, costa, sierra y selva. Contra eso no puede haber contraargumentación. O también, según la clasificación de regiones climatológicas por el doctor Vidal, Pulgar Vidal, el Perú tiene 8 regiones naturales en función al clima y a la escenografía física. También es aceptado. Contra eso ya no hay contraargumentación. Pero si yo dijera, el fútbol, la selección peruana puede llegar al Mundial de Qatar. Eso sí puede aceptar argumentación y contraargumentación. Otros dirán que puede llegar al Mundial de Qatar. Y otros dirán que el Perú, la selección del Perú, no creo que pueda clasificarse para llegar al Mundial de Qatar. Esos temas sí pueden aceptar, argumentar favorable o desfavorable. Y hay otros temas que ya no van a aceptar, la contraargumentación. Conclusión. Entonces, primero, en una argumentación empieza la presentación o la introducción, segunda el cuerpo, y la tercera es la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Es la parte final del texto, o sea, del argumento, en la que se resume lo dicho anteriormente, se reafirma la tesis o también se afirma una idea nueva o derivada de toda la argumentación. En otras palabras dijera, se afirma el enunciado o el tema, ¿de acuerdo? Bien, estructura de los textos argumentativos. Atendiendo al proceso de pensamiento o razonamiento, los textos argumentativos pueden ser una estructura lógica, deductiva o analítica, que va de lo general a lo particular, si la tesis es el punto de partida de la argumentación. Ya hemos dicho que la palabra tesis en argumentación corresponde a enunciado o también afirmación. Afirmación. Entonces, yo digo, por ejemplo, el Perú es un país mega diverso.
¿no? Pluricultural, pluriétnico, plurilingüe, ¿no? Entonces, ese es deductivo. ¿Qué significa eso? Que el Perú tiene muchas razas, tiene muchas culturas, tiene muchas lenguas, tiene una diversidad de culturas. Pero ese mismo tema, ese mismo enunciado lo voy a llevar a una estructura lógica inductiva. Diré, el Perú habla muchas lenguas en la costa. El Perú utiliza diferentes lenguas en la sierra. El Perú selvático de la selva, en la selva, se utilizan más o un promedio de 40 lenguas. De ahí ya deduzco que el Perú es un país plurilingüe. En la primera es lo general, ¿no? Una estructura lógica deductiva o analítica. Y en lo último corresponde una estructura lógica inductiva o sintética, que va de lo particular a lo general. Entonces ahí es lo que yo digo, ¿no? El Perú tiene varias lenguas utilizadas en la capital o en la costa. La sierra utiliza las lenguas quechua, aymara, y la selva utiliza un promedio de 30 a más lenguas producto de las diferentes etnias o razas. Bien, veamos. Clases de argumentos. Dice argumentos racionales, ¿no? Basados en el razonamiento. Y argumentos afectivos que apelan a los sentimientos. Bien. Entonces, en argumentos racionales basados, digo, sobre esta pandemia, ejemplo, el Perú, según la estadística de muertos por la COVID, sobrepasa más de 100.000 muertos. Según el MINSA, sobrepasa un promedio de 70.000 muertos. Entonces hay dos entidades, tanto del MINSA y del otro grupo de otra institución. ¿Ven? Entonces, esos son argumentos racionales. Argumentos afectivos que apelan a los sentimientos del receptor palagar, despertar su ternura, compasión u odio, etc. Ese es afectivo. Bien, entonces yo digo, por ejemplo, una de las maravillas del Perú se llama Machu Picchu, pero las ganancias, ¿para quién va mayormente? Para Chile. Y el Machu Picchu no es de Chile. Otro, afectivo, de sentimiento. Diariamente, antes de la pandemia, pasaban de 800 a 1.000 turistas diarios. Cada turista aportaba hace años $100. $100 en 800 o 1.000 turistas, ¿cuánto es? Bastante dinero. Y día, en días, meses y años, ¿cuánto es? Ese dinero, ¿a dónde se va? Y el verdadero dueño de ese centro arqueológico que es el Machu Picchu es el Cusco, los cusqueños. Y los cusqueños no tienen ni un sol sobre eso. Justo o injusto, afectivo, que va en el sentimiento, no, que va a la compasión y de repente al odio. Otro, el Hotel Machu Picchu de turistas era peruano, ahora es chileno, ganancia para los chilenos. El ferrocarril, la línea férrea como la empresa de trenes y de los vagones, ¿de quién es? De una empresa chilena. Pero si eso es del Perú, ¿qué pasó? ¿Qué presidente lo vendió? Creo que lo vendió Toledo o Alan García. Entonces yo por experiencia personal, acá vamos a ver más adelante. Ese es lo afectivo. Veamos acá. Tipos de argumentos racionales, argumentos objetivos basados en datos, cifras, estadísticas, hechos comprobables o admitidos comúnmente como ciertos. Eso es lo que le estoy diciendo también, ¿no? El Hotel Machu Picchu, como la empresa de trenes, es de Chile. Está probado eso, ya no hay vuelta que dar. ¿Bien? Acá, por ejemplo, acá, argumentos de autoridad. Se basan en la opinión autorizada de personas reconocidas como competentes o son con prestigio en el tema tratado. Aquí, por ejemplo, digo, ¿no? Ciro Alegría, el escritor peruano de Mundo de Sánchez Ajeno, o César Vallejo, el poeta del dolor humano. Ellos dijeron que en el Perú no hay justicia.
hace mucho tiempo, comenzando el siglo XIX y XX. Y hasta hoy día en el Perú no hay justicia. Entonces es un argumento de autoridad de dos personas, como de José María Arguedas, Ciro Alegría, César Vallejo. Ellos dijeron que no hay justicia en el Perú. Y es que vemos, no hay justicia. Y ahora, otro tipo de argumento. A ver, por ejemplo, acá. En esto, por ejemplo, existen los contraargumentos. Hay temas que van a contraargumentos. Es como cuando dije, ¿no? Muchos dirán que el Perú va a llegar al Mundial de Qatar. Al Mundial de Qatar. Puede llegar. Y otros dirán que no va a llegar. Entonces, hay algunos temas que pueden aceptar el argumento y contraargumento. Contraargumento. Otro. Bien. Entonces, acá quería volver, ¿no? Argumentos de ejemplificación. Son argumentos que presentan un caso real o ficticio que explica o ilustra lo que quiere decir y sirve para apoyarse en la tesis. Puede ser de carácter personal extraído de la propia experiencia. Entonces, por experiencia, esos argumentos les estoy contando, ¿no? Otro ejemplo. Cuando íbamos a lo afectivo, creo por acá. Ya, afectivo. En Ollantaytambo. Ollantaytambo ya está pues en tren de Aguascalientes, Machu Picchu a 40 minutos, 1 hora. Caminando por la riel lo hace 6 horas. Bueno, entonces, ahí, transitando por las calles del pueblo de Ollantaytambo, que es un distrito, el vigilante sale, no camine por ahí, camine por el frente. Y yo le digo, ¿por qué? Porque este es un hotel solo para turistas. Empresa chilena, hotel chileno. O sea, yo como peruano no puedo transitar por la vereda donde está el hotel chileno. Es injusto. Y acaba a esta situación de odio, cólera o rencor. ¿Por qué? Si yo soy peruano, ¿y por qué no podía transitar por una calle donde esté un hotel chileno? Eso pasa en Ollantaytambo. Experiencia. Bien, entonces ahí estamos básicamente en argumentos. Acá en argumentos objetivos podemos ver las cifras, los datos, estadísticas o hechos comprobables. ¿Bien? Ahora, ejemplificación. Eso es lo que estoy haciendo, el ejemplo de la presencia de ciertos argumentos, ¿no? Entonces, en esa experiencia también pude conversar con un profesor chileno, ¿no? Que era profesor de sociales. Como soy profesor, intercambiamos opiniones, se interesó por conversar más conmigo, entonces yo le pude sacar la lengua. Los chilenos están interesados en comprarse las montañas del Machu Picchu, todo el Machu Picchu. Es el interés de ellos. Y abajo está el pueblo del distrito de Aguascalientes. El distrito de Aguascalientes se encuentra a 15 minutos de la Ciudadela tratando de viajar con los micros o las movilidades, ¿no? En Aguascalientes es lo que se hospedan, los demás hoteles están ahí para los turistas, ¿bien? Porque el hotel de turistas del verdadero centro de arqueológico Machu Picchu es bastante caro, ¿bien? Entonces ahí, en cada calle, cada cuadra de 100 metros, ¿no? Hay más chilenos que otros extranjeros en Aguascalientes. Si en esa cuadra de 100 metros hay 200 personas, hay como 120 chilenos y 80 son turistas de otros países. Y 10 o 20 serán peruanos. Esa es la diferencia, son argumentos. ¿Bien? Ahora, los argumentos pueden ser de distinta naturaleza, ¿no? De distinta naturaleza pueden ser los argumentos. ¿Bien? Entonces, les había invocado de que puedan ya escoger sus temas de cualquier curso, de cualquier tema de su preferencia para poder argumentar. Entonces, en la otra semana vamos